Clase 29. Curso 1. Tecnologías para la producción vegetal. Unidad 4. Control de fitopatógenos. Tema 4.3. Control orgánico de plagas y enfermedades. Parte 1. Las plantas en forma natural son laboratorios donde se biosintetizan una gran cantidad de sustancias o compuestos. Ahí se producen, que contienen principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. A través de miles de años, las plantas han buscado cómo competir en la naturaleza con otros organismos vivos. Estos organismos vivos pueden ser los insectos que se vuelven plagas sobre ellas. Entonces, por eso, esos compuestos naturales influyen para que estas plagas no dañen a las plantas, especialmente a las plantas cultivadas, o bien que antes de comérselas les sepan mal o huelan mal para ellos, simplemente que sean repelentes a la presencia de esos insectos que pueden ser plagas, o bien que si se las comen, los insectos les duela la panza, se sientan mal, les den mareos y mejor se alejan de esa planta. Entonces son plantas insectistáticas vegetales, protectoras de cultivos. El ser humano, a través de la historia, ha ido observando el comportamiento de las plantas que se presentan muchas veces como malezas en sus cultivos, y ve que a estas plantas no las atacan los pulgones, los thrips, las larvas de gusanos, y entonces intuye que tienen alguna sustancia que rechaza a esa plaga. En la actualidad hay grupos de insecticidas como los piretroides, esos insecticidas modernos que tienen una extraordinaria agresividad para matar a las plagas. Son venenos, incluyendo al ser humano. Los piretroides se derivan de las piretrinas, que son sustancias parte extraídas de los vegetales y parte van siendo complementadas con otras moléculas sintéticas que al final se convierten en un producto industrializado a través de los laboratorios químicos para producir los insecticidas piretroides. Desde luego, estas piretrinas tienen sus antecedentes en el piretro. El piretro es una planta, no existe en México, pero existe en los países europeos y en algunos países asiáticos. Entonces, la extracción del compuesto químico del piretro es el que tiene ese efecto insecticida, pero a través de el desarrollo de la química puede llegar a ser un insecticida sintético altamente tóxico para los insectos plaga. A partir de la semilla de haba de calabar, se aisló una sustancia que sirvió como modelo para la síntesis de los carbamatos. Entonces los carbamatos, así como los piretroides, es otro grupo de insecticidas que existen en el mercado, los cuales, a partir de el estudio de la composición química del producto de origen vegetal, se va tendiendo a la síntesis artificial de la molécula tóxica de este tipo de insecticidas para formarse toda una industria. Pero nuevamente, el origen del compuesto orgánico, del compuesto extraído por la planta, viene de ahí, de la resistencia que estas plantas han logrado
a través de miles de años para poder sobrevivir con presencia de insectos que no las dañan. El toxafeno es otro producto obtenido de los vegetales de forma original, de las resinas del pino o de las pináceas, el alfa-pineno, el confeno, confeno clorado y toxafeno. Son las formas como el ser humano va desarrollando de manera artificial, de manera sintética, los productos, los compuestos químicos originales de las plantas hasta convertirlos en un producto altamente tóxico para las plagas. Los insecticidas organoclorados sin duda fue el primer grupo de insecticidas que se utilizó en el mundo, en la agricultura. Estos insecticidas fueron derivados de las experimentaciones con productos químicos para matar, por ejemplo, ganado en la Primera Guerra Mundial. De tal manera que cuando se acababan las guerras quedaban las fábricas de productos químicos como armas químicas y se investigaba para qué servían. Si servían para matar, podían ser insecticidas. De estos organoclorados destaca el DDT. En este caso, estos principios tóxicos del cloro se combinan con la nicotina obtenida del tabaco para hacer un producto altamente tóxico para los animales de sangre caliente, incluyendo al hombre, y sobre todo para los insectos. Es así como se van generando las industrias, los laboratorios que ofertan al agricultor una gama de insecticidas para combatir las plagas agrícolas, pero también para contaminar los alimentos. Entonces encontramos en un sinfín de plantas, en un sinfín de frutos de las plantas, esos ingredientes activos, esos compuestos que tienen efecto sobre las plagas agrícolas. Podemos mencionar el ajo, el Allium cepa, o podemos mencionar al nim, el capsicum, que son todos los chiles. Entonces, hay una serie de productos que pueden, en forma natural, sin contaminar el ambiente, sin contaminar los alimentos, los aceites minerales, los aceites vegetales, que pueden controlar las plagas agrícolas. Por ejemplo, el ajo es un producto que tiene mucho tiempo utilizándose en la agricultura como un repelente de muchas plagas. Entonces el ajo se procesa y en el mundo tenemos una serie de presentaciones de extractos de ajo, en donde ya vienen las recomendaciones específicas, en donde se vuelve una industria la búsqueda de productos orgánicos para la producción orgánica de los alimentos. Las anonas son una serie de especies incluso nativas de México. La anona, la chirimoya, la guanábana, entre otras. Se machacan 500 gramos de semilla de Anona cacans, que es la guanábana, o anona u otros tipos de anona, en 1 litro de alcohol y se dejan en reposo por 15 días en un recipiente de vidrio o plástico, cuidando que el líquido tape las semillas trituradas. Luego de colar, se agregan 500 mililitros de esta solución en 15 litros de agua para aplicar una vez por semana, por 3 veces al cultivo del maíz para protegerlo, para proteger su follaje
y ocasionar de 20 a 40% de mortalidad por contacto en larvas del quinto instar de gusano cogollero. Entonces, también con este compuesto se controlan pulgones. Esta es una práctica común en Guatemala. Entonces, las semillas de anona para controlar gusano cogollero y pulgones. Argemone mexicana es el chicalote. En México encontramos por todas las regiones del país chicalote amarillo o chicalote blanco. Este producto también se puede utilizar para controlar algunos insectos plaga o como un repelente extraordinario de varias especies, como vamos a ver posteriormente. Actividad. En los próximos 3 minutos, en tu libreta de notas, responde las siguientes preguntas. 1. ¿Hay especies silvestres y cultivadas con propiedades insecticidas en tu comunidad? ¿Cuáles conoces? 2. ¿Los piretroides y los carbamatos son grupos de insecticidas? ¿De dónde viene su origen? 3. ¿El chilacayote en México existe como amarillo y blanco? ¿Servirá para el control de plagas agrícolas? 4. En Guatemala la semilla de anona se usa para el control de plagas agrícolas. ¿Cuáles son estas? En Brasil es muy común utilizar el ajenjo como una infusión que actúa como repelente contra la mosca blanca. El estafiate, Artemisa ludoviciana, también es una de las plantas que prospera
en muchas partes del país, casi en todo el país. Las plantas secas de estafiate se intercalan entre los costales de maíz en mazorca o desgranado. Esto se hace en México, en Ixtapan de la Sal, para evitar el daño de gorgojos, medida que resulta más eficiente cuando el grano no viene infestado desde el campo. Entonces, en pequeños volúmenes, el agricultor mexicano utiliza este tipo de control de las plagas que destruyen sus alimentos. Entonces aquí tenemos un maíz con estafiate, pero sin gorgojos. El nim. El nim es un árbol que se ha distribuido desde la India a casi todo el mundo. Es de la misma familia de las meliáceas, donde se ubican el árbol del paraíso, la caoba y el cedro rojo. Las maderas preciosas. La semilla contiene varios compuestos plaguicidas, entre los que destaca la azadiractina, que hace referencia al nombre científico del nim. Es el insecticida insectistático más estudiado en las últimas décadas. El nim protege granos almacenados. Los nativos de diversas regiones de la India impregnan las paredes de los almacenes con el macerado de las semillas y además colocan las hojas en capas con un grosor de 5 a 7 centímetros entre los bultos del grano para proteger los granos almacenados del ataque de insectos plaga. El nim macerado acuoso al 2% o el nim macerado acuoso del 1 al 5%, el aceite de nim al 1%, el macerado acuoso al 2.5%. Son productos que se van a utilizar para el control de muchos insectos plaga, de muchas especies de hongos que hacen daño a los cultivos. La formulación de productos de nim, extracto acuoso de semilla o torta, es en reposo de 10 a 24 horas. Semilla 25 a 50 gramos por litro de agua. Torta 15 gramos por litro de agua. Extracto alcohólico de torta 100 gramos de torta en 500 mililitros de etanol. 8 horas en reposo después de la extracción. El nim puede tener diferentes efectos sobre las plagas, como un repelente, como un esterilizante, evitando que estos sigan reproduciéndose afectando a nuestros cultivos, como un antialimentario, ya que tiene sustancias que desagradan a los insectos y estos dejan de alimentarse de las hojas de las plantas o cualquier parte de estas, un regulador del crecimiento. Afecta las etapas de crecimiento de los insectos y en unas ocasiones les provoca la muerte. Actividad. En los próximos 3 minutos, en tu libreta de notas, responde las siguientes preguntas. 1. ¿Para qué se usa la infusión de ajenjo? 2. El estafiate, aparte de sus propiedades medicinales para el dolor del estómago, ¿qué plagas agrícolas controla? 3. ¿El árbol del nim, de dónde es originario? 4. ¿Qué plagas y enfermedades se pueden combatir con las diferentes partes y compuestos del nim?
La bugambilia es una de las plantas distribuidas por todo el territorio agrario nacional. Se puede licuar 1 litro de hojas maduras o de brácteas, lo que da la coloración hermosa de la bugambilia, en 1 litro de agua. Se cuela en un paño fino, se diluye en 20 litros de agua y se aplica enseguida, sin almacenar, en horas frescas, a las plántulas de tomate de 10 días después de la germinación, cuando presentan 2 pares de hojas, y se repite cada 2 a 3 días hasta la edad de 45 días para inmunizar las plantas contra el virus que voltea la cabeza del tomate. La bugambilia la encontramos en México en diferentes variedades. Puede ser roja, puede ser el color carmesí que comúnmente conocemos, puede ser de brácteas blancas, pero en todos los casos es efectiva como un antiviral. La canola es otra de las plantas que tienen efecto insecticida. La canola tiene sus antecedentes en el nabo silvestre que existe en México. Después fue colectada por los canadienses para quitarle los factores tóxicos que encontramos en las plantas que están regadas por todo el altiplano mexicano. Sin estos factores tóxicos se volvió en uno de los mejores aceites comestibles del mundo, el aceite de canola. Este producto puede ser un elemento efectivo contra los insectos plaga, sobre todo pequeños insectos como los ácaros, la araña roja, la araña dorada, el ácaro blanco, el trips, los pulgones, la mosquita blanca. La aplicación periódica de aceites, no solo de canola, sino desde aceites minerales y otros aceites, contribuye al control de muchas de las especies de plagas que atacan a los cultivos. La Caesialpinia coriaria es una planta que contiene taninos. Se usaba anteriormente para curtir pieles. Se descubrió en Colima que mediante los taninos se controlan hongos, bacterias y virus. Ha habido resultados efectivos contra la cigatoca negra del plátano, que es un terrible hongo. Entonces, el cascalote es otro de los productos que pueden utilizarse para combatir las enfermedades de las plantas cultivadas. El chile, Capsicum annuum, Capsicum frutensis, contra los gorgojos. En Filipinas, una región muy caliente, se hace mensualmente un fuego debajo del almacén en el cual se quema chile en polvo para ahogar al grano y evitar el daño de insectos plaga. De la misma manera, se ha usado en varias regiones de Oaxaca, en México. Se tuesta el chile seco y el humo resultante se hace pasar a través de las mazorcas almacenadas, incluso con brácteas o totomoxtle, en los almacenes rústicos, en los tapancos o tepancos en la Huasteca, para repeler los insectos plaga, los gorgojos que destruyen nuestros alimentos.
El chile, sobre todo el chile piquín, el chilpiquín, que es el Capsicum frutescens, como macerado acuoso de 10 gramos de follaje y fruto en 1 litro de agua, al 1%, se asperja a la papa, pepino y tabaco. Controla 6 virus: el de la mancha anular del tabaco, el del jaspeado del tabaco, el del mosaico de la caña de azúcar, el virus del mosaico del pepino y el virus del mosaico del tabaco y X de la papa. El chile piquín o chilpiquín puede contener hasta 12 variedades o genotipos diferentes. Este extracto de chile actualmente se utiliza para la agricultura orgánica con diferentes marcas en el mundo, de tal manera que la agricultura mundial tiende a buscar estas sustancias procedentes de las plantas cultivadas para resolver el problema de las plagas y de las enfermedades en los cultivos, buscando la producción libre de venenos tóxicos para el ser humano. El epazote, el Chenopodium ambrosioides. En México se ha recomendado la plantación de epazote dentro y alrededor del huerto para repeler a las hormigas. El epazote, además, tiene otros usos, como vamos a ver posteriormente. El epazote contra la gallina ciega. En El Salvador se maceran 13 plantas de epacina con 13 cabezas de ajo, Allium sativum, en 4 litros de agua. Posteriormente se mezclan con 12.5 kilogramos de semilla de maíz, frotando por 5 minutos, luego de reposar durante 1.5 días y de hincharse la semilla, se procede a su siembra para evitar el daño de la gallina ciega. El epazote contra virus. El epazote afecta al virus del mosaico del tabaco, al virus en chile y tomate, virus Rosetta de la Crotalaria. El combate de la virosis en tomate y chile en Honduras se realiza con el macerado acuoso de la hoja de epazote al 4.7%, el cual se deja reposar 12 horas. Después de su elaboración, se cuela y aplica por las mañanas cada 5 u 8 días. El ácido salicílico también es un producto que se ha probado que puede combatir los virus. El epazote puede protegerse por sí mismo contra todos los virus. Su aceite esencial contiene ácido salicílico, el cual es capaz de inducir actividad antiviral en forma natural. La canela es otro de los productos que se han venido desarrollando incluso a nivel industrial para el control de muchas plagas agrícolas. Además, aromatiza los cultivos. El uso del aguamiel del café. Ustedes saben que el café cereza contiene muchos azúcares en la propia pulpa. La extracción de este jugo contra hongos del propio café. Se deja fermentar el aguamiel del lavado del café y se aplica a razón de 2 litros de este fermento en 20 litros de agua para combatir las enfermedades fungosas en
la producción de café orgánico. El crotón es una euforbiácea como la nochebuena. En el noreste de Brasil se coloca una capa de hojas verdes de crotón en el fondo del saco o costal. Luego se ponen más o menos 20 kilogramos de semilla de frijol, después otra capa de hojas y otra de frijol, así alternadamente hasta llenar el costal y colocar, aún antes de cerrar, otra capa de hojas, pero más gruesa. Así se conserva el frijol durante 8 a 9 meses por el efecto de la crotaína de las hojas del crotón. Actividad. En los próximos 3 minutos, en tu libreta de notas, responde las siguientes preguntas. La bugambilia se usa como ornamental, pero ¿qué problemas de enfermedades puede ayudar a controlar en los cultivos? 2. El epazote, aparte de ser un sabroso condimento de los frijoles de olla, ¿qué beneficios aporta para el control de plagas de los granos alimenticios? 3. ¿Qué es lo que se utiliza para el control de plagas de los cítricos como la naranja, el limón y la toronja? 4. Algunos cultivos como el café pueden generar sus propios compuestos para el control de sus propias enfermedades, ¿como cuáles? El zacate de limón, esta planta también conocida en muchas regiones de México y donde quiera que se siembra prospera, desde las partes áridas hasta las partes húmedas. Desde 1897 se usó el aceite de citronela como un repelente de mosquitos. Entonces, la citronela o zacate de limón es la base para la elaboración de repelentes de mosquitos. El aceite esencial de esta planta es el que se utiliza para
la elaboración de estos productos que se manejan de manera comercial. Pero nosotros podemos hacerlo en nuestras casas. Podemos hacer el macerado, la dilución, la aplicación para evitar la presencia, por ejemplo, de mosquita blanca sobre nuestros cultivos, o simplemente para evitar el ataque de zancudos cuando vamos al campo. La dalia, conocida como la flor mexicana, es otra de las plantas que se ha comprobado que tiene efecto contra el virus acuba del tomate, virus del enanismo arbustivo del tomate y el virus del mosaico de las cucurbitáceas. Se muelen 150 gramos de la planta en 1 litro de agua, al 15%. Se deja reposar 24 horas y luego se asperja a las cucurbitáceas y al tomate contra la virosis en diferentes regiones de México. Datura stramonio, el toloache, es otra de las plantas de la familia de las solanáceas, parientes de la papa, del jitomate, que actúa contra el virus del enanismo arbustivo del tomate, contra el virus del mosaico de las cucurbitáceas, el virus del mosaico del pepino, el virus del mosaico del tabaco y el virus X de la papa. Se muelen 100 gramos de hojas y frutos en 1 litro de agua, al 10%. Se deja reposar 24 horas y luego se asperja a las cucurbitáceas, papa y tabaco en México. Esta especie contiene 6 variedades y 3 familias. La espuela de caballo es otra de las plantas cuyo macerado de 50 gramos de follaje y semilla en 1 litro de agua se aplica previo reposo por 24 horas y después de colar contra la mosca blanca en el sureste de México. La cola de caballo contra los pulgones. Se hierven 500 gramos de cola de caballo, cuyo nombre es Equisetum spp, en 3 litros de agua por 15 minutos. Enseguida se diluye en 13 litros de agua y se aplica contra pulgones en Guatemala. El humo de semilla de colorín es un fumigante. El humo irritante que se produce al quemar las semillas de colorín de la planta Erythrina americana abajo del granero repele a los insectos plaga. Entonces estos son los nuevos fumigantes que vienen a sustituir a los venenos altamente tóxicos para el ser humano. Los polvos vegetales contra gusano cogollero. El gusano cogollero es una plaga difícil de combatir porque se mete en el cogollo, sobre todo del maíz. Pero en Guatemala se coloca en media cucharada de polvo de hoja de eucalipto, de menta o higuerilla por cogollo de maíz, mientras que en El Salvador se pone 1 cucharada de polvo, o lo que se agarre con 3 dedos, de follaje de flor amarilla, hoja de higuerilla o acerrín de Guanacaste. Guanacaste es el orejón en algunas regiones del país. Y esto sirve para controlar al gusano cogollero en maíz. Fermento de flores de eucalipto contra los pulgones.
En la República Dominicana se aplican 2 kilogramos de follaje de eucalipto. Se colocan en 3 litros de agua y se dejan fermentar por 8 días. Luego se diluye 1 litro de este preparado en 15 litros de agua, se adicionan 20 gramos de jabón suave y se aplican contra los pulgones. El alfa-terpinol del aceite esencial de las hojas de eucalipto atrae hembras y machos de este tenebroide, de este picudo, que es una plaga terrible contra los frutales. Muchas formas de utilizar el eucalipto, muchas formas existen en el mundo. Sus aceites esenciales, las hojas secas y molidas, sus flores, sus fermentados. El eucalipto ha desarrollado estas propiedades a través de miles y miles de años que ahora nosotros podemos utilizar para mejorar la calidad de los productos alimenticios que estamos generando en el campo mexicano y que van a servir para que nuestros hijos, para que nuestras familias tengan un desarrollo libre de tóxicos que aportan en los insecticidas que actualmente conocemos en el mercado. El clavo de comer, del cual se deriva un aceite llamado eugenol, el aceite de clavo. El eugenol es otro de los productos que pueden utilizarse para el control de muchas de las plagas dañinas para los cultivos. Entonces son aceites que aplicados a las plantas, por ejemplo por la tarde, sirven para que cuando los insectos plagas se desplazan de las áreas de descanso en las horas más calientes del día para alimentarse de las partes tiernas de las plantas, se queden pegados o patinen en el aceite hasta agotarse y morir. Son diferentes formas de control que permiten la producción sana de los alimentos de las plantas cultivadas. El aceite de soya, la soya Glycine Max, también es otro de los productos que pueden aplicarse para el control de estos insectos. El aceite de algodón y soya. Entonces son muchas opciones que tenemos nosotros que en forma natural podemos encontrar la respuesta al control de las plagas de nuestras plantas cultivadas. La hierba de la cucaracha. El polvo de la hierba de la cucaracha se mezcla con masa y se distribuye en los lugares por donde pasan las cucarachas. Se le puede adicionar azúcar para que sea más atractivo. Se hierven 500 gramos de la planta seca en 3 litros de agua y se agrega azúcar o piloncillo. Después de colar, se coloca en platos extendidos en todos los lugares que acostumbran frecuentemente las cucarachas. El cocoíte y el queso. El cocoíte es un árbol que se encuentra en toda la costa del Golfo de México y en muchas regiones más, como en Tamaulipas, en San Luis Potosí. Las hojas, las semillas y la corteza del cocoíte molidas se mezclan con queso o harina de maíz, forman un cebo que es efectivo para matar ratones, como se ha recomendado en Guatemala. El cedro blanco, Juniperus virginiana, es otra de las especies que nos aporta aceites. Los aceites para destruir
a los insectos plaga. Los aceites, cuyo aroma se vuelve un repelente contra las plagas agrícolas. Cuestionario tarea. Responde las siguientes preguntas. 1. ¿Qué entiendes por insecticida? 2. ¿Qué entiendes por insectistático? 3. ¿Qué entiendes por fungistático? 4. El estafiate y el epazote son dos plantas que prosperan en cualquier parte del país. ¿Qué insectos plaga pueden controlar? 5. ¿Qué entiendes por infusión? 6. ¿Qué entiendes por maceración? 7. Un té implica poner a hervir el agua con la planta deseada. ¿Qué planta insecticida puede procesarse de esta forma? (8) Menciona un producto de origen vegetal que puede ser raticida. 9. Menciona un producto que en algunos lugares se usa para matar las hormigas plaga. 10. ¿Cuántos productos identificaste en esta clase que pueden matar la mosca blanca?
Esta clase fue hecha para los jóvenes que viven en el territorio agrario nacional, sin fines de lucro y con la intención de que incida en la elaboración de proyectos para la producción de sus propios alimentos.